Quiero compartir un tema esta tarde de parte de Dios y le hemos colocado como título Diseño Divino. Diseño Divino. El mundo de hoy trata de reconocer el papel de la mujer como madre, tratando de entender su papel en la sociedad. Es importante saber y entender qué dice Dios al respecto. Cuando hacemos referencia al mundo secular, hacemos referencia al pensamiento del aquí y del ahora. Amén. Y es muy importante nosotros que sepamos qué dice Dios en cuanto al tema de la mujer. Y algunos, no sé si ustedes se han preguntado, pastor, ¿existe el Día de la Mujer o el Día de la Madre en la Biblia? No sé si usted ha tenido esa inquietud, esa pregunta en su mente. ¿Por qué? Porque encontramos que el mundo en el cual vivimos, un día al año le reconoce el papel importante, pero la Biblia tiene mucho que decirnos en cuanto a este tema. Particularmente Dios quiere que como pueblo entendamos que todo lo que Él ha creado ha sido bueno, inclusive la mujer ha sido una creación con mucha bendición para nosotros en este tiempo. Amén. Dios quiere ayudarnos a que como pueblo entendamos el diseño que Él estableció. Esta palabra va dirigida hacia las hermanas, pero también Dios tiene que hablarnos a nosotros los varones en cuanto al tema importante que tiene que ver con la mujer y en el caso de la madre. Dice el versículo 22 de Génesis 2, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo, ¿qué, hermanos? Una mujer. ¿Qué hizo, hermanos? Una mujer. Y esto es muy importante, porque encontramos en la palabra que este momento en la creación fue único. Todo lo que Dios hizo en ese momento, en el capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis, dice que fue hecho bueno y en gran manera. Encontramos entonces de que también hay un punto importante de parte de Dios para la mujer. Y dice que creó a la mujer. Y eso fue un momento importante. La mujer es un diseño de Dios. Y Dios dejó un diseño para que las mujeres pudieran comprender esa parte. Deje un apartado ahí y vamos a ir buscando Mateo 19:3 y vamos a regresar. Mateo 19, versículo 3. Amén. Vamos a compartir algunos aspectos esta tarde de parte de Dios en cuanto al diseño. Muchos de los problemas que tenemos en la sociedad en la cual vivimos es porque algunos de los hombres no saben cuál es su papel en el hogar. Y en el caso de las mujeres también algunas madres aún no han logrado entender cuál es la función que ellas tienen en el hogar. De parte de Dios todos tenemos una función y Dios quiere que aprendamos ese diseño. Él es nuestro creador y Él sabe cómo debemos de conducirnos. Y su palabra está para que nosotros podamos entender esa parte. Encontramos Mateo 19:3, pero antes de que lo leamos quiero compartirle una palabra a las hermanas que leí de una mujer de Dios llamada Elizabeth Elliot. Ella escribió estas palabras, ponga atención. Dice esta mujer, Elizabeth: hemos sido llamadas a ser mujeres. El hecho de ser mujer no me hace una cristiana diferente, pero el hecho de ser cristiana me hace diferente porque he aceptado la idea que Dios tiene de mí y toda mi vida es una ofrenda para Él de todo lo que soy y todo lo que Él quiere que sea. Y esta frase de esta mujer deja algo muy claro, hermanas. Dios tiene un diseño para cada una de ustedes. Y Dios quiere que caminemos bajo ese diseño, que está por encima de nuestros pensamientos y de nuestras ideas. En Mateo capítulo 19, versículo 3, encontramos un momento en el cual los fariseos del tiempo de Jesús le cuestionaron en cuanto al tema de la relación en el matrimonio. Y Jesús fue muy, como siempre fue muy sagaz en su manera de contestar. Esta no es la excepción. Él deja una respuesta en cuanto a esta pregunta que le hacen los fariseos en Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos
tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, qué dice, hermanos? Los hizo. A Jesús le cuestionaron un tema cultural, un tema social del tiempo en el cual él vivía. Y hablaron en cuanto al tema de repudiar a la mujer. Y es aquí donde tenemos que entendernos algo muy importante de parte de Dios. Dios dejó establecido que cada uno de nosotros, tanto hombres como mujeres, Dios dejó un diseño. Y que ese diseño está por encima de la cultura en la cual vivimos. Y a Jesús le preguntan: ¿qué debemos de hacer? En aquel tiempo el tema del divorcio era un tema común y corriente, como hoy tristemente lo tenemos en el tiempo en el cual vivimos. Y Jesús le contesta y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es un principio bíblico. Ese es un principio de Dios. En el diseño que Dios estableció, deja que una mujer y un hombre lleguen al momento para formar una familia. La familia es diseño de Dios y es bueno. Usted tiene esposa y tiene hijos, dele a Dios gracias, porque es parte del diseño que Dios estableció. Y dentro de la familia, cada uno de los dos tenemos una función que desempeñar. No es como nos enseñaron a veces equivocadamente en el hogar. Nuestros padres hicieron su mejor esfuerzo para enseñarnos cómo llevar una relación familiar a buen puerto. Sin embargo, encontramos en la Biblia que Dios dejó principios que van a ayudarnos. Y dice la palabra de Dios que se unirán y los dos serán una sola carne. Iglesia de Dios, los hogares no tienen que estar divididos. No son diferentes pensamientos. Si tú estás casado, si usted está casada, hermana, deben de jalar los dos para el mismo lugar. Empujar para el mismo lugar. Los hogares no deben de estar divididos, deben de estar pensando en lo mismo. Y si alguien se está equivocando, debe de reconocer en dónde está fallando. Ese es diseño de Dios. Un solo pensamiento. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola, ¿qué, hermanos? Una sola carne. Es muy importante que el hombre secularmente reconozca la importancia, el valor que tiene la mamá en la sociedad, pero Dios nos recuerda esta tarde en cuanto al tema de la mujer o de la mamá en el hogar, es que somos llamados a ser una sola carne. Es triste cuando encontramos parejas, cuando cada quien dice: esto es mío y eso es tuyo. Ese es tu dinero y este es el mío. No. De parte de Dios, iglesia, un matrimonio tiene que pensar en la misma dirección y caminar hacia el mismo lugar. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y con esta respuesta, lo que Jesús está dejando es que por encima de la cultura judía, que en aquel tiempo, y lo sigue siendo hasta el tiempo de hoy, muy machista, les deja una respuesta muy clara en cuanto a ello. Y Jesús ahí nos habla de la parte muy importante que es la función del matrimonio. Vamos a regresar a Génesis, capítulo 1, versículo 31. Génesis 1, 31. ¿Ya lo tiene? Amén. Ponga atención a lo que dice la Biblia ahí. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí, ¿era qué, hermanos? Era bueno. ¿En qué, hermanos? Hermana, usted que es parte de una familia, usted es algo que Dios creó bueno en gran manera. A veces los hombres equivocadamente llegan a denigrar a la mujer, dejándola de lado, haciéndola a una esquina, pensando que no tiene ningún valor. Sin embargo, Dios nos dice que la mujer fue creada y que es algo bueno. Es bueno que seas mujer. Dale a Dios gracias porque eres mujer. Y Dios te permitió venir a este mundo siendo mujer para que entendieras que Él tiene un plan contigo.
Tristemente, algunas mujeres, hermanas entre ellas, que les ha tocado vivir una experiencia muy desagradable en su vida y particularmente en el matrimonio, algunas han llegado a pensar, ¿y por qué no fui hombre? Y a veces rechazan la idea de lo que son. Si Dios te permitió en esta tierra ser mujer, dale a Dios gracias por lo que eres. Te dio una bendición muy grande. Más allá de lo que el hombre diga de ti, más allá de lo que tu esposo, tu suegro, tu vecino puedan decir en cuanto a ti, para Dios tú eres alguien bueno y bueno en gran manera. No permitas que nadie te minimice. No permitas que nadie comience a penetrar y hacerte sentir menos. Para Dios tú eres una creación buena en gran manera. Y eso es muy importante, hermanos. Si usted no se da ese valor, nadie se lo va a dar. Si usted como mujer no se da el valor de mujer, de alguien importante para Dios, nadie lo va a hacer. Es usted la que tiene que mostrar que usted merece respeto en esa área. Porque así lo dice la palabra. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y entre eso está la creación del hombre y la mujer. El hombre no es más que la mujer. Cada uno tiene un lugar dentro de la sociedad en la cual vivimos. Pero los dos fuimos creados, bueno, en gran manera, dice el texto. Encontramos entonces principios muy importantes de parte de Dios que Él quiere que entendamos esta tarde. Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 1. Versículo 19 y 20. Los hombres fueron creados para reflejar la fuerza, el amor y la abnegación de Cristo. Pero escuche esto. Las mujeres fueron creadas para reflejar la sensibilidad, la gracia y la belleza de la creación de Dios. Eso es la mujer. La mujer tiene que reflejar eso. La mujer tiene un valor muy importante. Ser madre es una grandísima bendición, pero también una gran responsabilidad. Y Dios quiere esta tarde que cada uno entendamos esa parte. Por un lado, el hombre representa la fuerza, representa el amor, pero la mujer refleja la sensibilidad. Hermanos en Cristo, la mujer es un vaso frágil, dice la palabra. Tenemos que tener cuidado con ellos. Dios quiere que la cuidemos como a vaso más frágil. Ella no es como nosotros, no tiene la misma fuerza. Tenemos que cuidar cómo nos conducimos. Nos equivocamos muchas veces. Pensamos que ella aguanta las cosas como yo aguanto. No. El diseño de Dios es que la mujer es frágil, es sensible. Y somos llamados nosotros, de parte de Dios, hermanos en Cristo, a reconocer eso constantemente. A veces le dejamos la carga a la mujer en la casa, de los hijos, la responsabilidad de que esto vaya hacia adelante. Y abandonamos nuestra responsabilidad. Sucede tristemente mucho eso. Le dejamos la carga pesada. Dice Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Lo que Romanos está diciendo es que cada uno, de parte de Dios, tiene un conocimiento del cual es responsable. Probablemente hasta hoy tú no sabías tu responsabilidad de algunas cosas en el matrimonio. Y particularmente hacia tu esposa, que es la madre de tus hijos. Pero a partir de hoy tienes conocimiento del cual tienes que entregar cuentas delante de Dios. ¿Sabe que esto es fuerte? Entre más sabemos de Dios, entre más conocemos de Dios, tenemos una responsabilidad mayor de entregar cuentas. Hagas o no hagas lo que Dios te pide, somos responsables de lo que ahora sabemos. Dios estableció así que somos diferentes. Y lo que Romanos está diciendo es de que Dios ya nos dejó un conocimiento de las cosas y que ese conocimiento tiene una gran responsabilidad de parte de Dios. Dentro de la creación que Dios
tuvo con su pueblo y particularmente con la mujer, hay una parte muy importante. Y voy a pedirle que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 22. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 22. Uno de los diseños de Dios en cuanto a la mujer y también en cuanto al hombre es cuando Dios nos habla de su voluntad y nos lleva al plano de decirle a Dios sí. Escuchar la palabra de Dios conforta nuestra alma. Amén. Pero detrás de cada mensaje existe una responsabilidad. Y cuando Dios nos habla, muchas veces los cristianos dicen, sí es conmigo el asunto. Pero cuando se tiene que llevar al plano de hacerlo, hay mucha dificultad. Dice el pasaje, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 22, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y aquí lo que estamos encontrando en David, en ese momento que es menospreciado por la manera como estaba exaltando a Dios, él sabía que esa crítica que estaba recibiendo no iba a ser un obstáculo para adorar a Dios. Cuando usted, hermana, se propone adorar a Dios, y cuando hablamos de adorar, hablamos de obedecer su palabra, vas a ser criticada. Y quizás por tu esposo. Muchas de ustedes están aquí con mucho esfuerzo. Como pastor me siento muy contento porque la veo aquí. La fuerza de la iglesia aquí donde estamos son ustedes, hermanas. Son más constantes que los hermanos. Y muchos de ustedes, varones, están aquí porque hay una esposa que constantemente lo está empujando a buscar de Dios. Si no, aquí usted no estuviera. Y que Dios bendiga a las hermanas por ello, ¿cierto? Amén. David estaba siendo criticado. Dice el pasaje, y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos. Hablando de la manera como estaba adorando. Hay críticas. En la casa probablemente, en esa puerta cerrada, en ese cuarto, cuando están a solas, hay ese intercambio de palabras donde muchas veces el varón critica la constancia de usted, hermana. Pero usted siga adelante. Usted siga adelante con sus hijos. Siga trayéndolos a la casa de Dios. Siga exhortando a los hijos a buscar de Dios. Ese es el diseño de Dios. No permitas que la crítica que tengas por la manera como buscas a Dios te desanimes. Porque el mejor lugar para ti y para tu familia está cerca de Dios. Amén. Siempre será de esa manera. Encontramos entonces que David en ese momento tenía un corazón para poder obedecer al Señor. Juan capítulo 14, versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice así la palabra de Dios. Si me amáis, ¿qué dice, hermanos? Yo le pregunto esta tarde, ¿usted ama a Cristo? Amén. Bueno, entonces, esa respuesta acompaña una acción. Amén. Si usted dice que es cristiano, su deber es vivir en la voluntad de Dios, lo cual no es fácil. Porque para vivir en la voluntad de Dios es necesario que te niegues a ti mismo, tomes tu cruz y sigas a Cristo Jesús. Y eso se requiere compromiso, se requiere carácter y se requiere valor. Esta tarde, en este culto especial en la iglesia, Dios nos recuerda esto. Si nosotros decimos que amamos a Cristo, si esa respuesta es sí, nuestro deber es vivir en su palabra. Vivir en su palabra. Hermanas, si usted dice que ama a Cristo, viva en la palabra de Dios. Ahora, esa acción muchas veces va a traer críticas. La gente no le va a gustar.
Pero la obediencia es una evidencia de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y si vamos a hablar del papel importante que tiene la mujer en el hogar por el hecho de ser madre, hoy Dios nos recuerda: si tú eres de los que dicen que me amas, obedece mi palabra y vive en ello. Enséñale con el ejemplo a los hijos lo importante que es caminar en obediencia. La palabra de Dios nos habla a nosotros de lo importante que debe de ser esa actitud de obediencia a las cosas de Dios. Hoy necesitamos que esa palabra sea algo evidente, algo que sea visto en nuestras vidas. ¿Sabe por qué la gente muchas veces se aleja de las cosas de Dios? Porque no nos ve convencidos a nosotros de que estamos en la verdad. Nos ven tibios, dudando. Pero si usted está convencido de que Cristo es su Señor, viva en su palabra, hermanos. Vivamos en su palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Allá adelantito. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Amén. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes de venir a Cristo nosotros seguíamos los deseos de nuestra carne. Hacia donde sentíamos, hacia allá nos íbamos. Donde sentíamos placer, hacia allá dirigíamos nuestras vidas. Pero ahora que estamos en Cristo, por encima de nuestro deseo está la razón y la voluntad de Dios. Amén. Para nuestras vidas. Amén. Y esto es muy importante de parte de Dios, hermanos, que Dios quiere que comprendamos en esta tarde con su ayuda. Vamos a ir concluyendo. Voy a pedirle que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 3, libro del Éxodo, capítulo 4, versículo 24. ¿Se recuerda usted quién fue la esposa de Moisés? ¿Sí se recuerda? Séfora. Séfora fue la esposa de Moisés. Se habla muy poco de ella en la Biblia, sin embargo, hoy Dios quiere que revisemos un poco de su vida, que es un grandísimo ejemplo para todos, incluyendo hombres y mujeres. Dios llamó a Moisés después de que estuvo 40 años en el desierto. Antes estuvo otros 40 siendo instruido en el palacio del faraón. Pero después Dios lo lleva al desierto 40 años. Y tenía 80 años Moisés. ¿Cuántos hermanos tenía? Tenía 80 años. 80 años. Y Dios lo llama para que fuera libertador de una nación que estaba en esclavitud. Y Moisés estaba muy contento, pero también temeroso de que Dios lo eligiera para ser una persona importante, para libertar a un pueblo que estaba en esclavitud. Y después de esos momentos difíciles de pensamientos y de ideas de Moisés, él se dirige para cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Y dice el versículo, voy a leer un poquito más atrás, vamos a ir al 18 y luego llegamos al 24. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ¿qué hermanos? Ven en paz. Aquí encontramos un principio. Jetro era el suegro de Moisés. Vivió con él 40 años. Y además de los 40 años le dio su hija para que tuviera un hogar y fuera padre de Gersón. Pero cuando Moisés dejó la tierra de su suegro, dejó el lugar donde estuvo por 40 años, él dijo, ¿sabe qué? Gracias, suegro, tengo que retirarme. Y aquí deja un principio. Cada vez que tú salgas de una casa, de un trabajo, siempre sal por la puerta de enfrente y da las gracias porque te apoyaron. Amén. Es un principio. Los cristianos nunca salimos por la puerta trasera, siempre por enfrente y siempre dando, ¿qué hermanos? Gracias. Moisés lo hizo y solo le correspondió, le dijo, vete en paz. Es una bendición muy grande. Y encontramos entonces que se dirige hacia Egipto para enfrentarse con el faraón y decirle las palabras que Dios le había dicho que dejara ir a su pueblo. Con ese contexto
Vamos a ir al versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. ¿Me ayuda a leer? Y quiso matarlo. Pregunta, ¿por qué Dios quiso matar a Moisés? Si era el encargado de hacer la tarea de libertar a su pueblo. ¿Cómo es eso, Dios? Que tú me llamas y luego quieres quitarme la vida. Moisés había olvidado un principio en ese momento. Y era el tema de la circuncisión, que él no lo había hecho con sus hijos, con su hijo. Y por esa razón, Dios lo confrontó, y esa actitud de olvidarse, de pasar por alto, le iba a costar la vida. ¿Sabe usted, varón, que hay muchas cosas que omitimos que nos pueden costar un alto precio en nuestras vidas? Hay muchas decisiones, hermanos varones, que pasamos por alto, que nos pueden llevar a tener consecuencias graves en nuestras vidas. Pero vea lo que sucedió en el versículo 25. El tema es que Dios le iba a quitar la vida a Moisés por haber pasado por alto esa situación. Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y encontramos que en ese descuido de Moisés, ¿quién salió a apoyarlo, hermanos? Su esposa. Y Dios las bendiga, hermanas. Porque cada vez que nos equivocamos, muchas de ustedes salen a quitar las piedras del camino que uno ha dejado ahí. Que Dios bendiga a las hermanas. Amén. Que Dios las bendiga, varón. Porque cuántas veces hemos tenido descuidos en nuestras vidas y son las que sacan la cara por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros descuidos, falta de atención. Ahí están constantemente limpiando nuestra imagen, cuidando de nosotros. No solamente hay que recordar un día en el año que son importantes las hermanas, varón. Todos los días démosle a Dios gracias por la esposa que tenemos y por la madre de nuestros hijos que tenemos en casa. Amén. Amén. No solo un día, todos los días. Séfora refleja a esa mujer que, aunque está ocupada en todos los quehaceres de la casa, cuando ve que el esposo se equivocó, se descuidó, es la que tiende la mano para ayudar del peligro, para quitar el peligro. Muy pocas veces nosotros reconocemos ese valor que tiene en la casa y que tiene en nuestras vidas las hermanas. Amén. Séfora ayudó a Moisés, al gran Moisés. Hay una frase en el mundo que se escucha muchas veces, que detrás de un hombre o de un gran hombre hay una gran mujer. Y eso tiene mucho sentido, hermanos. En lo particular, yo me siento muy contento por la esposa que tengo. Amén. Porque es una bendición para mí, Amén. para la familia. Y también usted debe de estar con la suya, Amén. porque Dios es bueno. Dice el texto: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Si no hubiera estado Séfora en la vida de Moisés, Moisés nunca hubiera sido el hombre que fue en la Biblia. Nunca, hermanos. Mujeres como Séfora hacen hombres como Moisés, que dejan huella y que dejan un profundo legado en sus vidas, hermano. Esta tarde, en este culto especial, Dios quiere que recordemos lo importante que son ustedes, hermanas. Sigan adelante, sigan obedeciendo lo que Dios les pide, no desmayen, sigan con sus hijos haciendo la tarea, no desfallezcan. El Dios de la gloria ve su aflicción, ve su lucha, no se desanime. Y hermanos varones, cuidemos más a las hermanas. Amén. Veamos más por ellas. Amén. Ellas reflejan un área importante de la creación de Dios. Amén. Y entendamos que son vasos frágiles y que nuestro deber y responsabilidad de parte de Dios es cuidarlas. Y si nos apoyan, yo creo que no nos alcanza la vida para poder agradecerle a Dios por la mujer que tenemos
como esposa, hermanos. Amén.